Bueno, a veces en los datos que estamos organizando para poder presentarlos, ocurre lo siguiente, ocurre que tienen ciertos datos atípicos que están muy alejados con respecto al promedio o a la mayoría de los datos. Y esa cantidad de datos, que son en este caso muy pequeños o muy grandes, genera y ocasiona que no pueda realizar una correcta presentación de datos porque están muy alejados unos de otros, o sea, no son parecidos al resto. Por eso ocurre que en algunos de los ejercicios que se realicen de arreglo y presentación de datos se encuentren ejercicios como por ejemplo de este tipo, donde la gráfica, al hacer el conteo, pues obviamente me van a dar valores de, en este caso, el número de municipios, que es la frecuencia absoluta, me van a dar valores en 0 y en 1. Por lo tanto, al hacer mi histograma, me presenta pues muy poca información relevante para poder interpretar, porque todo se concentra básicamente en una sola clase representada por esta primera barra. Por eso es indispensable hacer un ajuste en nuestros datos y identificar esos datos atípicos para poder manejar los datos de una forma casi idéntica, solamente que los datos atípicos se les da un manejo un poquito diferente. ¿Qué se hace? Debo recordarles primero a ustedes que cuando, voy a poner este ejemplo, que vamos a hablar de los gastos en administración, deben tener en cuenta que el valor total que se les asignó o que está con negrilla no debe estar dentro del conjunto de datos, se deben eliminar. Asimismo, todos los valores que se encuentran con este guión significa que no existe el valor, entonces les solicito que lo eliminen de su conjunto de datos. Luego, para poder hacer un arreglo de datos, teniendo en cuenta los atípicos, debemos ordenar todos nuestros valores de menor a mayor. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Aquí nos vamos a parar en el título donde se encuentra el nombre de la variable, vamos a darle filtro. Cuando ya tenga filtro se muestra una flechita donde se le da clic y vamos a ordenar los valores de menor a mayor. Esto indica que todo lo que está en esta columna me lo va a ordenar desde el dato más pequeño hasta el dato más grande en forma ascendente. Asimismo, pues la forma que vamos a identificar los valores atípicos es a través de una gráfica que se llama caja de bigotes, que es muy usada para identificar esos valores atípicos, sobre todo en la parte inferencial, y cuando veamos medidas estadísticas vamos a ver un poco más detallada esa gráfica, pero básicamente la gráfica me va a dar la información de cuáles son esos valores atípicos, porque pues no conocemos o no sabemos cómo identificar a partir de qué valor puedo considerarlo atípico. Entonces, la forma correcta de buscar esos valores atípicos es la siguiente. Vamos a señalar todos nuestros datos, todos los datos que tenemos nosotros dispuestos para hacer el análisis. Y vamos a darle insertar, gráfica. Gráficos. Vamos a darle todos los gráficos y vamos a buscar aquí en el menú la que dice caja y bigotes. Y le vamos a dar clic y aceptar. Me muestra esta gráfica. Esta gráfica básicamente me va a mostrar los valores atípicos. ¿Cuáles son esos valores atípicos? La gráfica de caja y bigotes básicamente me muestra lo que está en la caja, que está en toda de color azul, muestra la mayoría de datos dentro de esos valores típicos, y inclusive esta línea que tenemos aquí en forma horizontal me muestra, se conoce como bigote, y me muestra como el valor límite de los valores típicos. Quiere decir que todos estos puntos que están por fuera de ese bigote representan los valores atípicos. Entonces,
Aquí tenemos, por ejemplo, el más grande, que es 246.438, pero queremos saber a partir de qué valor vamos a identificar esos valores atípicos. Entonces, si nosotros miramos acá, podemos fijarnos que después del punto nos está mostrando un valor que en este caso señala a partir de donde yo puedo encontrar o tener en cuenta los valores atípicos. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Pues simplemente los vamos a señalar. En este caso los voy a remarcar con un color diferente. El 23, desde 23.101, 687, los voy a remarcar con un color diferente para que usted pueda identificar. ¿Cómo yo sé cuántos valores son? Simplemente al señalarlos, acá puedo ver el recuento, que son 31 datos. Esta es la misma gráfica que les estaba mostrando anteriormente, donde me muestra 23.101, 687, que es el punto. A partir de ahí, pues voy a tomar los valores atípicos, porque son a partir de ese valor en que los tomo como atípicos. Y lo que debo hacer de aquí en adelante es hacer el mismo datos básicos para poder arreglar y hacer mi tabla de frecuencia, mi conjunto de datos, a partir con los valores que no son atípicos. En este caso, estos datos atípicos los voy a incluir en una clase adicional, solito los voy a incluir ahí. Porque en muchos casos y en muchos autores prefieren desecharlos, pero como estamos haciendo un análisis descriptivo, la única razón por la que se puedan desechar en ese caso sería porque esté mal la información, haya sido un error, pero pues es evidente que en este momento, en este caso, no se trata de errores. Entonces, por lo tanto, no se pueden desechar como que no existen, los sacamos del conjunto de datos, no. Simplemente los vamos a separar y vamos a trabajar con el resto. El total de datos que yo tengo son 339 datos. Y si son 31 datos atípicos, pues quiere decir que yo voy a hacer mis datos básicos para poder organizar mi conjunto de clases con los 308 datos restantes. Entonces aquí, si ustedes se fijan, todo lo vamos a hacer de esa manera. Simplemente vamos a, en este caso vamos a contar y vamos a verificar lo que acabo de decir. Entonces, para todos estos cálculos de datos básicos vamos a utilizar los valores, pero sin incluir los valores atípicos. Eso los dejamos por ahora quieticos. Es como si los sacáramos aparte, los dejáramos ahí un momentico reposando, mientras hacemos nuestro cálculo del conjunto de clases. Entonces vamos a señalar todos los datos que no son atípicos, o sea, por eso lo puse con color, para poder identificar claramente cuáles son. Y con estos datos es que yo voy a hacer todo mi cálculo. Voy a hacer tanto el número de clases, en este caso el número de clases me da, aquí ya lo tengo adelantado para efecto de tiempo, todo se hizo el cálculo y el número de clases me da 9 clases. En este caso, estas 9 clases que yo estoy trabajando acá, voy a pasar esa información para allá. Recuerden que ustedes ya saben calcular un número de clases, valor máximo, valor mínimo, rangos, todo eso ustedes ya lo saben calcular. Entonces simplemente vamos a pasar los datos, voy a tenerlos en cuenta acá para poder trabajar. En algunos casos, cuando ustedes manejen y tengan en cuenta que si ustedes trabajan estas cifras que están en este caso miles de pesos y que tienen la forma más fácil es tener en cuenta separarlos por unidades de 1000. ¿Cómo se hace? Se marcan los valores que yo quiero señalar, le doy clic derecho, formato de celda, y le voy a dar que me lo tome como un número donde me permita usar el separador de miles y le damos a aceptar. Con esto, mira que yo estoy garantizando que es muchísimo más fácil a la hora, por ejemplo, de colocar la amplitud modificada, que no pierdo de vista los valores que tengo que aproximar. Entonces, en este ejemplo, ese nuevo valor mínimo me dio menos 7.184. En algunos Excel aparece valores negativos entre paréntesis. Eso también indica que es negativo.
Entonces aquí, como estamos hablando de los gastos en la administración, pues no es lógico encontrar menos 7.000 gastos, menos 7.000 pesos en gastos. Entonces, por eso es indispensable que aquí, como el valor mínimo es negativo, podemos empezarlo, es correcto hacerlo desde cero, donde podemos decir que para la primera clase son los gastos o los valores mayores a cero. Entonces así, y hacemos el cálculo exactamente igual como se hace el cálculo del límite superior. Estamos hablando aquí de una variable continua, ¿no? Entonces por eso tenemos que tener en cuenta que aquí vamos a sumar la amplitud modificada a ese valor que tenemos, es igual, perdón, al límite inferior más la amplitud modificada que se había calculado. Recuerden que la amplitud modificada le debemos colocar el signo pesos para dejarlo estático para poder desplazar la fórmula a las demás celdas. Y como estamos hablando de variable continua, quiere decir que el límite inferior de la segunda clase o de la clase siguiente es igual al límite superior de la clase anterior y por lo tanto le damos la fórmula. Simplemente vamos a desplazar. Recuerden, ¿hasta cuántas clases tenemos acá? Acá tenemos solo 9 clases, porque recuerden que aquí aproximamos el número de clases, tomamos solamente la parte entera. Entonces desplazamos solamente hasta 9 clases. ¿Por qué 9 clases? Porque en esta última clase va a estar contenido los mayores a 21.789.000. Si nosotros nos damos cuenta y verificamos el conjunto de clases, me incluye el valor mínimo que es de 600, porque son los mayores a 0, e incluye el valor máximo que es 21.781.816. Por lo tanto, este entra en la última clase. Entonces, de esta forma queda correctamente la distribución de clases. ¿Y qué hacemos con los atípicos? Pues fácil, los atípicos irían acá al final, pero eso no lo voy a incluir todavía. Vamos a hacer primero, por medio del análisis de datos, el conteo de a cuánto corresponde cada uno de los municipios que pertenecen a cada una de las clases. Es decir, vamos a identificar cuántos municipios gastaron entre mayor a 0 y menor o igual a 2.421.000. Entonces, en este caso, vamos a tomar nuestras cifras del límite superior. Recuerden que vamos a tomar, le damos acá clic derecho, 1, 2, 3. Vamos a pegar, porque tenemos que pegar solamente, es la parte del límite superior, y los números, como están con fórmulas, debo pegarlos con, la forma de pegar correcta es con el 1, 2, 3. Recuerden que aquí también vamos a darle la separación en miles, por lo tanto vamos a formato de celdas, número, usar separador de miles y le damos a aceptar. Y mire que ya nos queda de esta forma. Ahora vamos, recuerden que la forma correcta es tomar ese límite superior y sumarle 1 para poder encontrar y poder usar el análisis de datos, poder encontrar ese límite superior que la herramienta análisis de datos me va a tener en cuenta. Entonces vamos a darle igual el límite superior de esa primera clase y le vamos a sumar 0,1. En este caso porque no estamos trabajando decimales, ¿no? Si estuviéramos trabajando un decimal, le sumaríamos 0,01, una centésima. Ahora vamos aquí. Acá pues obviamente verá que no me muestra la décima que acabé de sumar. Entonces simplemente le voy a dar aquí que me enseñe. Voy a hacerlo nuevamente. Es igual a más 0,1. Oh. 0,1, como que fue el 1, la O. Entonces aquí simplemente yo le voy a dar que me aumente decimales. Entonces aquí ya me muestra el decimal, entonces simplemente voy a arrastrarlo. Ahora vamos a utilizar la opción de datos para poder hacer el conteo de análisis de datos. Bien, entonces aquí vamos a hacer análisis de datos, histograma, y vamos a ingresar todos mis valores. Aquí ya lo había trabajado yo anteriormente, entonces ya me lo marca.
pero vamos a hacerlo nuevamente. Para el conteo, pueden hacerlo de dos formas. Yo voy a incluir todos los datos, porque ahí sí voy a incluir los que me pertenecen, pero usted también puede trabajarlo solamente los típicos, pero yo voy a incluir también los atípicos, porque quiero que también me los cuente ahí. Vamos a mirar ahora el rango de clase, le damos clic y vamos a señalar el rango de clase que yo quiero que me tenga en cuenta. Enter. Vamos ahora al rango de salida, que en este caso el rango de salida lo voy a ubicar aquí al lado del título, le damos Enter y le damos Aceptar. Aquí nos damos cuenta, mira los resultados. Los resultados ya cambiaron, no vamos a encontrar ceros ni unos. Obvio, se siguen concentrando en la primera clase, se siguen concentrando de una forma considerable, pero ya hay una mejor distribución de los datos. Y mira que acá dicen que los valores mayores a 21.789.000, perdón, a 21.789.000, los mayores a él son 31 datos. Como tenemos esos datos atípicos, pues sí me van a servir, sí me van a funcionar. Por lo tanto, voy a pegarlos aquí. Y mira que estos 31, la sumatoria me da los 339 datos que tengo en total. O sea que esta última clase, porque con los 9 datos, con las 9 clases, yo hice la clasificación normal. Agrego una última, una siguiente, para mis datos atípicos, que en este caso los datos atípicos serían los mayores a 21.789.000, sería esa última clase. Este tipo de clases se llaman clases abiertas. Entonces, en este caso, esas clases abiertas me permiten poder utilizarlas cuando tengo ese tipo de datos que no amerita asignarle una clase por datos muy alejados con respecto al resto de los datos. Entonces aquí ya tenemos, voy a pasar aquí ya donde ya lo tengo completo para agilidad. Ya tengo aquí la información completa. Esta es la tabla de distribución de frecuencias que se hizo. Recuerden que en donde está el conjunto de datos es el nombre de la variable que estamos trabajando. No solamente la principal, ¿no? Recuerden que cada uno de ustedes tienen que hacer principal y se deben repartir entre principal, secundarias y la de tipo cualitativo. Entonces aquí va el nombre de la variable que ustedes están analizando cada uno de los estudiantes. Y obviamente en algunos, la mayoría va a ser número de municipios, otro va a ser grupos industriales, número de grupos industriales. En este caso, como yo lo hice por municipios, la variable que estoy trabajando, que se llama gastos en administración, entonces por eso es que la frecuencia se llama número de municipios. Aquí ya tenemos toda la información y ya hice el cálculo, ya ustedes saben muy bien cómo hacerlo, y simplemente voy a hacer la gráfica. Al hacer la gráfica, ustedes se van a dar cuenta de cómo aparece mucha más información con la que yo pueda trabajar. Les repito, obviamente, en esa primera clase pues van a estar concentrados la mayoría, pero tengo mucha más información para poder trabajar, para poder dar una conclusión un poco más acertada y sobre todo poder hacer una presentación de estos datos con una conclusión pues más idónea a lo que estamos trabajando. Entonces, esto de los datos atípicos es algo que se usa mucho en estadística cuando se arreglan los datos. Lo que sucede es lo siguiente: para los ejercicios de clase, pues como docente uno busca ejercicios en que pues son muy cercanos a la realidad, pero muchas veces son datos que no son reales, que no son de investigaciones reales. En este caso, lo que ustedes están realizando sí pertenecen a una investigación real, verídica, que es la encuesta anual manufacturera. Entonces, en ese caso, pues es indispensable que ustedes tengan en cuenta que se presenta esa situación cuando ustedes trabajan datos reales, que pueden encontrar datos que son muy grandes o muy pequeños, y sobre todo esos grandes nos muestran que son muy alejados del promedio o de la mayoría de datos. Entonces ahí es donde nosotros utilizamos ese sistema que se llama datos atípicos. Espero que les haya servido la explicación y pues logren mejorar su trabajo y entregar pues una muy buena presentación de esos datos. Gracias.